Hola y bienvenidos un día más a mi canal M de Mitch. Yo soy yo. Después de muchísimo tiempo sin subir absolutamente nada a YouTube, por fin saqué un ratito para grabar y pues al final decidí no hacer una temática en concreto con el año nuevo o con el año anterior o todo lo que se ha venido viendo en YouTube estos días. Bueno, ya es febrero, pero me refería como a enero, la idea se me ocurrió en enero. Y como ustedes saben, en este canal yo hablo de las cosas que me gustan: libros, películas, series. Y hoy vamos a hablar de podcasts. De los podcasts que me gustan, de los podcasts que estoy escuchando o de algunos que ya terminé o estoy esperando que salgan nuevos capítulos. Así que de una vez, empecemos. Desde ya decir que este no es un video patrocinado, ya quisiera yo, pero todos ustedes saben que soy un canal muy pequeñito. Bueno, que tengo un canal muy pequeñito y que pues, si no soy constante no es que vaya a crecer muy rápido, pero voy a hablarles de podcasts que yo los escucho en Spotify. Algunos de estos también se pueden escuchar en algunas otras plataformas, incluso algunos se pueden encontrar en YouTube, pero abajo en la cajita de información yo les voy a dejar los links a los podcasts en Spotify, porque es el lugar donde a mí se me hace más cómodo escucharlos. Voy a hablar de ellos no en ningún orden en concreto, del que más me guste, el que menos me guste o algo así, sino en cómo aparecen en tiempo de el último, o sea, el que subió capítulo hace más tiempo al que ha subido capítulo más nuevo. Espero pues que me hayan entendido. Entonces, para el primer podcast tenemos Negra y Criminal. Este es un podcast donde hablan de historias de terror o de casos criminales, principalmente. La mayoría de los capítulos son historias aparte, entonces tú simplemente puedes coger la que más te llame la atención y me han parecido bastante entretenidos. El siguiente es Fuera del Closet, que si no estoy mal es de un chico colombiano. En cada uno de sus capítulos se habla de un tema diferente que es tabú. Todos están relacionados a la comunidad LGBTI+. Así que es muy interesante si queremos conocer más acerca de esta comunidad o si nos sentimos parte de ella. Escucharlo es abrirse un poquito a todos estos cambios que hay hoy en día en el mundo, y me parece un podcast que quizás de cierta manera todos deberíamos escuchar para entender un poquito más a los demás, a los que hacen parte de la comunidad, entendernos a nosotros mismos si hacemos parte de la comunidad y demás. Y me gustó mucho cómo hablan acerca de todos estos temas. El siguiente podcast se llama Doctor Muerte, y este sí son capítulos consecutivos de una historia de un médico que básicamente mataba a sus pacientes, pues por algo se llama Doctor Muerte. Bueno, ya es el segundo podcast del que les hablo, que trata de temas oscuros, criminales, casos criminales, que últimamente por alguna razón me he sentido muy atraída a los podcasts, canales de YouTube, programas de televisión que hablan de casos criminales o misterios por resolver o de ese tipo de cosas, pero en especial Doctor Muerte me gustó pues porque incluye todo el tema de la medicina que tanto me gusta, a esto de los crímenes y los misterios y demás. El siguiente podcast que tenemos se llama Fausto, también va por la línea de casos criminales. Este caso es un caso mexicano que habla también como de, digámoslo, serie de asesinatos. Entonces no quiero contarles mucho para no arruinarles la historia, pero bueno, como les he venido diciendo, si les gustan los temas criminales, policiales y demás, también les recomiendo muchísimo este podcast. Bueno, alejándonos un tris de lo que son historias criminales, el siguiente podcast es Hijos de la Web. Es un podcast donde se hablan de múltiples temas. Yo a este podcast llegué por Fabrosco, a ella la sigo en YouTube desde hace mucho tiempo. Hay muchos otros youtubers que trabajaron en este podcast y hablan de todo lo que se les ocurra relacionado con el internet. Es muy divertido. No en todos los episodios están las mismas personas, a veces tienen invitados, pero es un podcast que me está gustando mucho. Me faltan poquitos capítulos, pero vale mucho la pena escuchárselo desde el principio, así hablen de temas de actualidad que ya están en el pasado, o sea, que ya no son actualidad, porque igual los temas de los que hablan son también bastante entretenidos. Algunos te hacen reflexionar, otros te hacen reírte un montón y también te recomiendan cosas, entonces descubres cosas nuevas en cada podcast. El siguiente que tenemos es Bad Advice, que de hecho déjenme mirar cuántos capítulos subieron.
en realidad solo hay dos. Pero me gusta mucho porque también es de una youtuber a la que sigo. En YouTube creo que la pueden encontrar como Azul Místico. Y este podcast lo hacen en compañía, bueno, o lo estuvo haciendo porque ya lo dejaron, hicieron solo 2 capítulos. Lo estaba haciendo en compañía con su novio Tom. Yo llegué a este podcast sobre todo, bueno, fuera de porque sigo a Ana en sus redes sociales y en YouTube y demás, porque es un podcast que está en inglés y lo quería más que todo para practicar como lo que viene siendo el listening. Me parece que pues, en los 2 capítulos, los poquitos que hay, es un inglés que se entiende bastante y también es un podcast interesante. Luego tenemos Mierda, nos hicimos viejos. Es un podcast de 3 chicos, pues 2 chicas y un chico de Bogotá, que básicamente te llevan al pasado. Cada episodio hablan de algo que tenga que ver con la juventud, la infancia, en todo caso el pasado, y darnos cuenta como de todo lo que ha pasado y que ya estamos viejos, entre comillas. Son muy divertidos, también te recomiendan cosas al final de cada podcast, entonces también descubres cosas nuevas con ellos y en serio que me río mucho y me han gustado bastante. Siempre me los pongo cuando estoy haciendo algo, me los pongo de fondo. Incluso cuando voy por la calle, escucharlos es súper divertido porque empieza uno a reírse por la calle y parece uno medio chiflado, pero son de verdad muy graciosos y me gustan mucho. El siguiente recién lo empecé a escuchar y de hecho solo llevo medio capítulo, pero me gustó la manera en que lo hacen. Son relatos en inglés con Duolingo. También a ver, te hablan en los 2 idiomas, como para que entiendas, sobre todo si recién estás aprendiendo. Entonces me parece muy bacano si tú quieres practicar el listening, porque todo el tiempo te van a explicar cositas en inglés, no traducción específicamente, pero cositas como para que vayas entendiendo de qué es lo que se está hablando. Me parece que es chévere la forma en que lo hacen para ir pues practicando como tal el inglés, y tengo entendido que está en otros idiomas también, pero ahora yo solo tengo el que es en inglés. Se los recomiendo y pues pueden buscar si hay en otros idiomas. El siguiente es de Michelle Obama Podcast. Bueno, aclarar que también es en inglés, pues Michelle Obama habla en inglés. Sin embargo, la gran mayoría de las cosas se entienden. Básicamente nos cuenta cosas de su vida, sus opiniones, cosas de su familia, sus amigos. De vez en cuando habla de cómo fue su vida mientras acompañó a Obama como primera dama, y últimamente no sé por qué me llama mucho la atención su vida, sobre todo después de haber escuchado el podcast. Me gustó, es alguien que no conozco pero que me cae bien, y el caso es que habla de actualidad, de cosas de actualidad, de temas contemporáneos, opiniones, tiene invitados, hace reflexiones, entonces es un podcast también que es bastante agradable. El siguiente es otro podcast para morirse de la risa, se llama Hasta las Manos. Yo llegué a este podcast por Melo Moreno, la youtuber española que lo hace pues junto con su mejor amigo. Son graciosísimos. O sea, ese podcast es como el de Mierda, nos hicimos viejos, para ponértelo mientras estás haciendo otras cosas y morirte de la risa. Bueno, el siguiente es el podcast Háblame Sucio, donde están Anjo Nava y Olivia Aguilar. También hablan de temas que hoy en día son tabús y también como que te hacen abrir un poquito más la mente. Es un podcast bastante interesante. Es que me gustan esos podcasts donde hablan de lo que la gente no habla. También es muy divertido, también es para reírse y como para conocer un poquito esas cosas que nos dan tanta curiosidad, que no entendemos. Relaciones de pareja, engaños, poliamor, diferentes ámbitos de la sexualidad. Ayuda un poco a conocernos a nosotros mismos también. Entonces, pásense por ese podcast. Bueno, el siguiente vuelve un poquito más a los temas de crímenes y misterio, más que todo misterio. Esas historias que rondan internet y todas esas leyendas que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, y se llama Relatos de Medianoche. A pesar de ser un chico colombiano, cuenta relatos de diferentes lugares de Estados Unidos, de Colombia, creo que también de México. Cuando no puedas dormir en la noche y te gusta escuchar historias de terror, este podcast te lo recomiendo también. El siguiente podcast es No sé, dime tú. Es de una pareja de personas venezolanas que viven en Miami y pues ellos sí que hablan de cualquier cosa. Me gusta mucho la manera en que hablan, es como escuchar las conversaciones que tienen ellos dos de lo que les pasa el día a día, de lo que opinan, de lo que está pasando en el mundo, pero es como meterse en esa conversación. Es también muy chévere para cuando o no tengas nada que hacer y quieras empezar a divagar sobre temas varios, o también para ponértelo de fondo. Yo casi siempre lo pongo, sobre todo cuando estoy haciendo rompecabezas. No sé por qué cuando los rompecabezas, pero me encanta escucharlos a ellos cuando estoy armando rompecabezas. Y por último les voy a recomendar, es que hace poco dejé Spotify Premium, entonces Spotify solo me está diciendo que vuelva. Sí, lo sé, Spotify me gustaría, pero
Deberían patrocinarme. Ok, no. Bueno, y el último podcast del que les voy a hablar el día de hoy es un podcast de historia. Se llama dianauribe.fm. Yo a Diana Uribe la conocí por los programas que hacía en radio. Como no siempre los podía escuchar en radio, me pasé a verla en YouTube y ahora, bueno, tiene su canal de YouTube donde también están subidos los episodios del podcast y hay videos extra. Bueno, yo sé que este no es el tema, pero tiene videos extra que se llaman, si no estoy mal, miércoles de cine, donde hace reseñas de películas o series o de este tipo de contenidos audiovisuales. Hace recomendaciones todo el tiempo y pues en el podcast no se queda atrás a medida que nos va contando la historia del mundo. De hecho así se llamaba su programa en radio, pero bueno, a medida que nos va contando la historia de diferentes cosas, la historia de la radio, de los podcasts, porque de hecho es con lo que comienza, con la historia del podcast, la historia de la medicina, de los egipcios, de la historia del mundo. También nos va dando recomendaciones al respecto, música, series, películas, libros, demás. Ella te cuenta las historias de una manera súper graciosa, es como si te estuviera contando un chisme, lo cual lo hace súper entretenido. Vas conociendo lo que ha pasado en la historia, te ríes un montón, te entretienes y bueno, no está de más aprender cositas nuevas. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Abajo en la cajita de información, como ya les dije, les dejo los links a estos podcasts en Spotify. También les dejo todas mis redes sociales porque tengo Goodreads, Facebook, Twitter, Instagram. Y si este video les gustó, no olviden darle un like, compartirlo porque me ayudarían muchísimo. Comentar abajo en los comentarios si han escuchado alguno de estos podcasts, si hay alguno que les interese, que me recomienden los podcasts que ustedes escuchan. Y eso ha sido todo, hasta el próximo video.